Este es el top de torturas de la Inquisición. Puesto número 10. El garrote. Consistía en un collar de hierro que por medio de un tornillo con una bola al final retrocedía, produciendo la muerte al reo por la dislocación de la apófisis de la vértebra axis sobre el atlas en la columna cervical, es decir, se le rompe el cuello a la víctima. Si la lesión producida aplasta el bulbo o rompe el cervical con corte medular, se produce un coma cerebral y la muerte es instantánea. Pero esto depende de gran medida de la fuerza física del verdugo y la resistencia del cuello del condenado. Y la experiencia demostró que raramente sucedía así. La muerte solía venir por estrangulamiento, resultante de una serie de lesiones laríngeas e oídeas. Múltiples casos se daban en los que se alargaba la agonía del condenado. A título de ejemplo, el informe médico de la ejecución del famoso Yarabo en 1958 observaba que la muerte no se había producido de forma instantánea, sino con excesiva lentitud. El fallecimiento se produjo a los 15 minutos después de una verdadera tortura. Jarabo tenía un cuello poderoso y su verdugo, Antonio López Sierra, era bastante débil. Se han producido casos aún peores en los que el reo ha muerto después de hasta media hora de espantosa agonía entre aullidos y contorsiones. Puesto número 9. El aplastacabezas. Se usaba para literalmente aplastar las cabezas a los pobres infelices víctimas de esta atroz práctica. Su fin no era el de romper el cráneo instantáneamente, sino aplastarlo, haciendo que el cerebro saliera por la cavidad ocular, pero antes rompiendo la mandíbula y los dientes de la víctima. El mecanismo consistía en un sistema formado por un tornillo colocado en un soporte, el cual terminaba en un casquete, el cual era el encargado de aplastar las cabezas. La barbilla de la víctima era colocada abajo el casquete, haciéndola reposar sobre un soporte y girando el tornillo progresivamente hasta que el cráneo quedaba completamente aplastado. Un escalofriante instrumento que cobró la vida de numerosos librepensadores, ateos y personas con ideales contrarios a los de la Iglesia Católica. Puesto número 8. La pera. Fue usada desde la Edad Media. Este instrumento consiste en una serie de segmentos móviles que pueden abrirse o cerrarse con un tornillo que los conecta. Podía usarse oral, vaginal o analmente. No se trataba de un instrumento de muerte, pero debido a las heridas causadas por la pera, sus víctimas podían morir de infecciones o de sangrados. Se usaba colocándola en la boca, vagina o ano, y por medio del tornillo los segmentos empezaban a abrirse hasta llegar a su máxima apertura. La cavidad donde se introducía este artefacto quedaba irremediablemente dañada a causa de unas puntas que sobresalían en los extremos de los segmentos, y así cada segmento desgarraba la carne en el interior de la boca, el útero o el ano. Puesto número 7. El potro. Esta tortura constaba normalmente de 3 grados. En el primero, la víctima sufría la dislocación de los hombros, así como un intenso dolor en los muslos. En el segundo grado, las rodillas, la cadera y los codos comienzan a desconyuntarse, dejando al acusado inválido. Finalmente se decía que en el tercer grado las extremidades se separaban y la víctima quedaba desmembrada.
No obstante, resulta muy difícil que un potro logre este cometido. Puesto número 6. La sierra. La sierra se usó como castigo para homosexuales o herejes. Este método consistía en colocar a una persona de forma invertida, con los pies atados a una viga u objeto similar, para ser cortados verticalmente desde la entrepierna hacia la parte superior del cuerpo. Para esta labor, los verdugos utilizaban sierras de leñador a 4 manos de dientes grandes, según algunos registros históricos. Las víctimas de la sierra no perdían el conocimiento hasta que la sierra llegaba al ombligo y otros incluso hasta el pecho. La razón de esto es la posición invertida en la que se colocaba. Puesto número 5. La tortura del agua. Se ataba a la víctima con un alambre de espino y se le tapaba la boca con trapos para que no pudiese vomitar. Por medio de unos tubos se le introducía por los conductos nasales agua hasta que su estómago estuviese a punto de explotar. Al hincharse el abdomen, los alambres de espino se clavaban en el cuerpo. El forcejeo causado por el agudo dolor de sentir como tu estómago está a punto de explotar causaba que el alambre de espinos se te clavara en muñecas y tobillos. Pero esto no era todo. Una vez hinchado, los torturadores te empezaban a pegar patadas y saltar encima hasta que el estómago explotara y te causara la muerte. Puesto número 4. La cuña. Esta se podría considerar una forma evolucionada de la cuna de Judas. Se obligaba a la víctima a sentarse sobre una cuña de metal extremadamente afilada. El peso del cuerpo, unido al de las cadenas y bolas pesadas que se le unían a los tobillos, causaban que se fuera clavando el metal en el cuerpo hasta que causaba la muerte, normalmente por desangramiento, aunque en algunos casos, si el cuerpo se torcía, podía incluso amputar una extremidad. Sería tolerable el dolor de sentir como un afilado hierro te va partiendo en dos por tu propio peso. Puesto número 3. La doncella de hierro, que es una especie de sarcófago hecho a semejanza de una mujer con puntas metálicas muy afiladas por dentro. Los verdugos, a medida que iban cerrándolo, éstas se iban clavando en el cuerpo de la víctima, revocándoles una muerte lenta y llena de agonía. Las afiladas puntas se clavaban en partes blandas y no puntos vitales para que el sufrimiento fuera el máximo posible. Puesto número 2. El toro de Falaris. Pues bien, el toro era una efigie de bronce hueca con una escotilla por donde se metían 1 a 4 o 5 personas, según la capacidad del mismo. Una vez que los condenados estaban dentro, se procedía a encender una hoguera debajo del toro, para que los infortunados se vayan cocinando dentro. Para darle a la ejecución más color, el toro poseía unos tubos para que los gritos de los condenados puedan ser escuchados como mugidos del animal. Todo un prodigio del arte de matar.
Según la historia, que en este caso se reviste a la leyenda, el invento fue pedido por el rey Agracas Falaris alrededor del año 540 a.C. Según algunas versiones, era uno de los tiranos más terribles y crueles de la historia, que por ejemplo solía comer bebés para la satisfacción personal, entre otras muchas injusticias. Puesto número 1. La gota china, también llamada simplemente como tortura de la gota de agua, consistía en inmovilizar a la víctima boca arriba, de modo que cada 5 segundos cayera una gota de agua fría en su frente. Pasadas varias horas, ese goteo provoca lesiones en la piel, incluso llega a perforarla, llegando al cerebro, y a lo largo de los días provoca neumonía por estar todo el día mojado, locura al no poder dormir y también por el hecho de pensar que ese agua que cae no se puede beber cuando entra la sed. A los pocos días el reo moría de un paro cardíaco.